والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Él, subhanahu wa ta'ala, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah ya Juan barakallahu fikum. Regresamos a la clase de domingo, el estudio del libro Ad-Durus al-Muhimma li-Ammat al-Umma, las lecciones importantes para el musulmán común, escrito por el imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, y estamos usando la explicación de este libro de Sheikh Abdurrazaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahum Allahu ta'ala. Naam. En las últimas clases entramos en el capítulo de los pilares del imán, de la fe. Los pilares de la fe, del imán. Y siempre he mencionado, Juan, en las clases que es mejor usar los términos de la legislación islámica, de la Sharia. Usar los términos de la Sharia, los términos en árabe, porque son más exactos y entendemos del árabe y del significado de la legislación estos términos, estas palabras importantes. Una de esas palabras es imán. Imán es mejor, en vez de decir fe, debemos tener esa práctica de usar la palabra imán. En vez de usar monoteísmo, por ejemplo, debemos poner la práctica de usar tawhid, y así. En vez de decir el credo islámico o la creencia islámica, debemos decir aqida. Porque los términos, estas palabras y estos términos especiales tienen un significado muy diferente a la palabra a que se ha traducido ya sea en inglés o español o francés o lo que sea. Entonces, por ejemplo, en lo que estamos hablando, los pilares del imán se traduce a los pilares de fe. Pero la palabra fe tiene un significado o un entendimiento acorde del idioma y hasta entendimiento hasta en la cultura, ¿no? Así que para no mezclar o obtener un mal entendimiento que nos lleva a una mala creencia o mala práctica, pues debemos entender bien la palabra de la legislación islámica, de la Sharia, ¿no? Entonces mencionamos en las últimas clases lo que es imán. Mencionamos lo que el Sheikh dice, lo que es imán. Ambos Sheikh Abdulaziz bin Baz y la explicación de Sheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Mencionamos que los pilares de imán se encuentra, la prueba para eso, se encuentra en el Corán y se encuentra también en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y de las pruebas famosas que mencionamos es la narración o el hadith que es conocido por el hadith de Jibril, que mencionamos también en las últimas clases, en esta última clase del viernes, cuando estamos hablando de la creencia y del imán, yani de la aqida y el imán, ¿no?
Y en el hadith de Jibril es la narración donde Jibril viene en la forma de un hombre para preguntarle al profeta sallallahu alaihi wasallam varias preguntas de la religión, y la última parte de la narración, Omar ibn Khattab, quien ha narrado este hadith, menciona que el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó: ¿sabes quién fue el que llegó preguntando? Y dijo: Allah y su mensajero saben mejor. Y dijo: fue Jibril. Llegó para enseñarles a ustedes su religión, ¿no? Entonces, llegó para preguntar estas preguntas al profeta sallallahu alaihi wasallam adelante de todos, para que ellos aprendan estos asuntos importantes que son los fundamentos de la religión, los pilares del Islam, los pilares del imán, los pilares de o lo que es ihsan, y estos asuntos, la última hora, ¿ah? Todo esto viene de los fundamentos de la religión, ¿no? Entonces, cuando el profeta sallallahu alaihi, o cuando Jibril alayhi salatu salam, en esta narración le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam: ya Muhammad, akhbirni an al iman, oh Muhammad, infórmame de lo que es imán. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadr khairihi wa sharrihi. ¿No? Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que imán es que crees en Allah, en sus ángeles, en sus libros, es decir, los libros revelados, los mensajeros, y en el último día, y creer en el decreto divino de Allah subhanahu wa ta'ala, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces son 6 pilares aquí que se mencionan en esta narración, y también hay ayat donde se mencionan estos asuntos y estos pilares de el imán, ¿no? Entonces el Sheikh, después de explicar los pilares del imán, pues el Sheikh empieza y dice: al-aslu هذه الأصول الإيمان بالله عز وجل، نعم، وبقية الأصول تبع له وفرع عنه. وانظر تبعية هذه الأصول لهذا الأصل في مثل قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ¿No? Que el Sheikh menciona y dice que el origen de los principios, el origen de estos principios es la creencia en Allah. Y los demás principios se subordinan a él, a este principio, y se derivan de este mismo principio. Entonces, la creencia en Allah, el primer principio, o primer pilar, digamos, pues es la base de los demás. Es la base de los demás, ¿no? Entonces, observa como base, o sirve como base de estos otros principios a este origen, o este asl, este base, o este fundamento del imán. Y en ejemplo, dice el Sheikh, está el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala que hemos mencionado, la aya donde dice: todos creen en Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros. No hacemos ninguna distinción entre ninguno de sus mensajeros, y dicen: escuchamos y obedecemos. Buscamos tu perdón, Señor nuestro,
y a ti es el retorno. ¿No? Igualmente, Allah subhanahu wa ta'ala, el Sheikh menciona, dice, فَهِيَ أَصْلٌ تَابِعًا لِلْإِيمَانِ بِاللَّهِ. Entonces, este es, فَهِيَ أُصُولٌ تَابِعًا لِلْإِيمَانِ بِاللَّهِ. Estos otros, principios, que son los pilares, siguen el primer principio o base de los demás, que es creencia en Allah. Aslul usul el iman wa a'zamuha. Es el origen de los principios de imán y el más grande de los pilares. Es decir, al imanu billah. Creer en Allah. Creer y tener imán en Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Y pues por eso dijo, y sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, estos son los principios, y la base de la creencia en Allah, el origen de los principios de la creencia, y el más grande de ellos, como dice el Sheikh, es esto. Entonces hay que entender que, claro, hay 6 pilares de fe, pero el primer pilar que siempre se menciona, al imanu billah, es la base de los demás. Porque los demás, tener creencia en los demás, no sirve o no vale esa creencia si no hay creencia en el primero pilar, que es al imanu billah. Quien se desvía del primero, se ha desviado de todos. ¿No? Entonces, el más grande y más importante de los pilares de la fe o del imán es al imanu billah. Creer en Allah, ¿no? Es el más grande pilar o el más grande principio o origen de los demás principios. ¿No? Y el Sheikh sigue, dice, creer en Allah es creer en la unicidad de Allah, glorificado y exaltado sea, en su rububiyya, señorio, su divinidad, su uluhiyya y sus asma wa sifat, sus nombres y atributos. Son 3, como mencionamos en la última clase. ¿No? Por lo tanto, es algo conocido que creer en Allah subhanahu wa ta'ala se basa en 3 pilares. Y un siervo no puede ser creyente en Allah si no cree en estos 3 pilares, de los pilares de creer en Allah. O sea, creer en Allah, imán en Allah, tiene estos 3 pilares, que son de verdad las categorías de Tawhid. Entonces no puedes tener imán en Allah si no crees en el Tawhid y estas 3 categorías o estos 3 pilares, que es el rububiyya, el uluhiyya o el asma wa sifat. Al rububiyya, la creencia en el dominio de Allah subhanahu wa ta'ala, su señorio, que es el Señor de todo lo que existe, es el creador. ¿No? Y el segundo pilar es su uluhiyya, la divinidad de Allah subhanahu wa ta'ala, que Él es el único que merece o digno de adoración. ¿No? Y el tercer pilar, los nombres y creencia en los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Que los nombres y los atributos de Allah son completos y perfectos. ¿No? Entonces, menciona aquí el Sheikh que un siervo no puede ser creyente en Allah si no cree en estos 3 pilares, el rububiyya, uluhiyya o el asma wa sifat. Estos 3 pilares o categorías de at-tawhid. Entonces, quien no tiene tawhid no es creyente. El que no tiene tawhid no es creyente. Sea que se llama Abdullah o Abdurrahman o Abdulaziz, o se llama Ahmed o Mahmud o Muhammad, si él no tiene tawhid y no tiene la creencia en dicho, en creencia en corazón, en dicho y acción, no tiene tawhid o no está sobre el tawhid,
no es creyente. No importa si ayuna Ramadán, si hace hajj, si hace jihad fi sabilillah, si se para en la noche, todas las noches en la oración nocturna, si ayuna todos los días, lee el Corán día y noche, pero no está sobre tawhid. En sus acciones hay shirk o kufr, en sus dichos hay shirk o kufr, en su creencia hay shirk o kufr, no es creyente. No es creyente porque no está sobre at-tawhid y no ha cumplido con este primer pilar de los pilares del imán, es creer en Allah. No has cumplido con la creencia en Allah porque no has cumplido con los pilares de esa creencia en Allah. Y esos pilares son los 3 pilares o 3 categorías de at-tawhid. At-tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Now, entonces el Sheikh dice, el primer pilar de estos 3 pilares, dice el Sheikh, es la creencia en la unicidad de Allah, en su señorío. Es decir, creer en su, que Él es uno, glorificado sea Él es uno en su señorío. Es decir, en sus acciones, que Él solo hace y no tiene ningún socio en ello. Como por ejemplo en la creación. ¿No? El Sheikh aquí dice, como en su khalq, en su creación, wa rizq, el que Él es el que da el sustento, wa tasarruf, es el que da el bien, o Él es el que maneja los asuntos, o tadbir, el que maneja los asuntos del universo, ihya'an wa imatan, que Él da la vida y da la muerte, nam, wal amra kullahu biyadihi, y todo el juicio, todo el asunto, todo está en su mano, todo está en su mano, nam, todos los asuntos de la creación está en su mano, en sus manos. Y que toda la creación está sujeta a su gestión. ¿No? Allah glorificado, dice el Sheikh, وأنا خلق كلها تدبيره وتسخيره تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى رب العالمين, que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah controla todo de su creación, maneja todo, controla todo, y no hay nadie que es socio con Él en esto. Él es el Señor de todo lo que existe. Él es su creador, el creador de todo lo que existe. ¿No? Él es su autoridad, ¿no? Él es el que, ¿cómo se dice? Él es su dueño, el Malik, el dueño, sin ningún socio, aquel que los administra, él maneja todo, aquel que dirige sus asuntos, dando y reteniendo, bajando y elevando, dice el Sheikh. Él contrayendo y expandiendo, honrando y humillando, dice, vida y muerte, dando vida y dando muerte. Todo esto, estas acciones, son las acciones de Allah, y es de su señorío, es de su rububiyya. Entonces, la rububiyya de Allah, el tawhid de rububiyya, se trata con las acciones de Allah, que Él es uno en estas acciones, y no tiene socio en esas acciones. Él no tiene socio en la creación, en crear la creación. No tiene socio en dar la vida o la muerte. No tiene socio en manejar los asuntos del universo. No tiene socio en curar las enfermedades. No tiene socio en nada de esto. Él es uno en estas acciones y Él es el único, ¿no? El solo y único que maneja todo esto, ¿no?
el Sheikh sigue y dice, el mandato es suyo. Exaltado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Y la creación es suya. Él es el dueño de todo. ¿Nam? Y Él los juzga como quiere y los decreta como le place. Y no hay nadie que pueda revocar su decreto. Lo que Él decide es, y no pudo ser en ninguna otra manera. ¿No? Entonces, y es lo mejor que pudo ocurrir. Es lo mejor. No hay una decisión mejor que la decisión de Allah subhanahu wa ta'ala. No hay un juicio mejor que el juicio de Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay que reflexionar mucho en estos asuntos. Y por eso estudiar los nombres y atributos de Allah, ya Juan barakallahu fikum, es muy importante para el imán y para la creencia y para la práctica de el creyente. Entendiendo estos asuntos de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, entendiendo el tawhid de Allah, de su rububiyya, uluhiyya, asma wa sifat, entendiendo estos asuntos, nos ayuda a manejar nuestras vidas y aceptar y ser pacientes y creer en lo que es correcto, teniendo la creencia correcta, el credo correcto, nos ayuda a manejar en esta vida o dirigirnos en esta vida, y ser pacientes con lo difícil que nos llega, porque entendemos que es de la decisión de Allah y no pudo ser otra manera o otra decisión o otro juicio mejor que lo que ha ocurrido. Su juicio es absoluto, dice el Sheikh, y nadie puede revocar su decreto. Nadie puede revocar su decreto. Eso es algo que es parte de la creencia del musulmán. Dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, قُلِ اللَّهُمَّ مَالَكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّا تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. نعم. وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم. نعم. Dice el Sheikh que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, di, oh Allah, dueño del dominio, tú das el dominio a quien quieras o quien quieres y se lo quitas a quien quieres, honras a quien quieres y humillas a quien quieres. En tu mano está todo el bien, en verdad tú eres competente sobre todas las cosas. ¿No? Igualmente dijo subhanahu wa ta'ala, hay otro creador aparte de Allah que te provea. Es una pregunta de Allah subhanahu wa ta'ala que no está esperando por la respuesta de verdad, porque se sabe que no hay. ¿Hay otro creador aparte de Allah que te provea? Aquellos ídolos a quien adoran o aquellos santos a quien adoran, ¿acaso ellos provean o te provean? Subhanallah. No. Entonces es el primer pilar de la creencia en Allah, que es el uluhiyya, el rububiyya, el señorío de Allah subhanahu wa ta'ala. El segundo pilar es el uluhiyya, la creencia en la unicidad de Allah en al asma wa sifat, el segundo pilar que menciona el Sheikh aquí, en vez de uluhiyya, menciona la creencia en la unicidad de Allah en sus nombres y atributos, que Él es uno en sus nombres y atributos. Nam es solo y único en sus nombres y atributos. Ese es el segundo pilar que menciona el Sheikh aquí. Y en que Él, subhanahu wa ta'ala, posee los nombres más bellos y los atributos más sublimes, más completos y más perfectos. ¿No?
y esto es de la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a, ya Juan. Es de la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a que Allah, los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala y los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala son perfectos y completos. Y Allah, aquí dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Y para Allah son los nombres bellos, supliquen a Él con ellos, con estos nombres. Entonces Allah nos ordena, cuando suplicamos a Allah subhanahu wa ta'ala, que usamos sus nombres bellos, ¿no? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Halim, Al-Latif, todos estos nombres de Allah subhanahu wa ta'ala los usamos en las súplicas, ¿no? Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice, o el Sheikh menciona, Allah subhanahu wa ta'ala dice, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Di, supliquen a Allah o supliquen a Ar-Rahman. Es decir, supliquen usando el nombre Allah o supliquen usando el nombre Ar-Rahman. Cualquier de los nombres que usas, él tiene los nombres más bellos, ¿no? Los nombres de Allah, claro, no los nombres que nosotros inventamos para Él, pero los nombres de Allah. ¿Cómo sabemos cuáles son los nombres de Allah? Eso viene por medio de revelación, por medio de los textos islámicos, los textos de la legislación islámica, por la Sharia, es decir, por el Corán y la Sunna. Entonces no podemos decir que el nombre de Allah es tal nombre si no hay evidencia para eso, si no hay una aya o no hay una hadith. Entonces los nombres de Allah son los nombres que Él ha firmado para Él, o que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha firmado para Él. Los nombres y los atributos igual, ¿no? Sigue el Sheikh y menciona y dice, وقال سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. No, son unas ayas bellísimas que se menciona los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. No, donde el Sheikh aquí menciona y dice que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Él es Allah, el que no hay nada digno de adoración excepto Él, conocedor de lo oculto, o el sabio de lo oculto y de lo manifiesto. Él es el misericordioso, el compasivo. Él es Allah, además, el cual no hay nada digno de adoración, el dueño, el santo, o el bendito, el dador de paz y seguridad, el guardián, el exaltado en poder, el obligador, el supremo. ¿No? Aquí todos estos nombres se mencionan. Exaltado es Allah por encima de lo que le asocian, ¿no? Él es Allah, el creador, el originador, el formador. A Él pertenecen los nombres más bellos. Todo lo que está en los cielos y la tierra lo glorifica. Y Él es el exaltado en poder, el sabio. ¿No? Estos ayat, son ayat, muy bellas que se debe, o que el musulmán debe tratar de memorizar, porque tienen los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, y son unas ayat que son bonitas.
Y muchos imams en las mezquitas recitan estas últimas ayat de Surat al-Hashr. De Surat al-Hashr. Naam. Sigue el Sheikh Abdul Razak al-Badr en esta explicación y dice: el Sagrado Corán contiene la definición de aquel que es adorado, yani, es decir, Allah. Tiene el significado de Allah subhanahu wa ta'ala, sus nombres y atributos, su grandeza, sus nombres y atributos, acciones, yani, glorificado y exaltado sea. Uno de los pilares de la fe en Él es la fe en sus nombres y atributos, ¿no? Entonces, mencionamos el primer pilar de imán en Allah es tener esa creencia de que Allah es el Señor de todo lo que existe. Y Él es uno en sus acciones, lo que hace, no tiene socio. Igualmente Allah es uno en sus nombres y atributos. Sus nombres y atributos son perfectos y completos. No hay nadie que tiene eso. Allah no tiene socios en eso. Y es de la fe del creyente afirmarlos tal como vienen en los textos, tal como vienen, aceptarlos tal como fueron revelados, sin especificar cómo o sin comparar, sin distorsionar o sin negarlos. Negamos de Allah subhanahu wa ta'ala lo que Él negó de sí mismo, o lo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam negó de Él, o para Él, ¿no? O sea, lo que viene en el Corán y la Sunna, lo que viene en el Corán y la Sunna, lo que se afirma para Allah, nosotros lo afirmamos, lo que viene en el Corán y la Sunna. Y lo que viene en el Corán y la Sunna que niega para Allah, entonces nosotros lo negamos también, ¿no? O sea, negamos lo que Allah niega y afirmamos lo que Allah afirma en las dos revelaciones. ¿Cuáles son las dos revelaciones? El Corán y la Sunna. El Corán y la Sunna. Naam. En este asunto, dice el Sheikh, no vamos más allá del Corán, el libro de Allah, ni de la Sunna del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nos quedamos y nos paramos y nos detenemos donde está el Corán y la Sunna, ¿no? Y no nos vamos más allá que estas dos revelaciones, ¿no? Mashallah, tabarakallah. Dice el Sheikh aquí, al respecto del grande imam y sabio, el imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, él dijo, perdón, Juan, يعني نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوز القرآن والحديث. Que el imam Ahmed rahimahullah dijo, describimos a Allah con lo que él se describió a sí mismo y con lo que su mensajero lo describió. No vamos más allá del Corán ni del Hadith. No. Entonces, tenemos que parar donde encontramos lo que Allah en el Corán se afirma para Él mismo y lo que en la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, en los Hadith, lo que el Profeta sallallahu alaihi wasallam afirmó para Allah subhanahu wa ta'ala. Y también lo que Allah niega para Él mismo, nosotros negamos. Por ejemplo, Allah niega que Él duerme. Entonces nosotros negamos eso. Allah no duerme. Nada supera a Allah subhanahu wa ta'ala. Nada supera a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Y eso lo negamos porque Allah lo ha negado para Él mismo.
Y todo lo que se niega en las dos revelaciones, el Corán y la Sunna, nosotros negamos si es que así viene en los textos de la legislación islámica, la Sharia. ¿No? Quien no cree, dice el Sheikh, quien no cree en sus nombres y atributos, no es creyente en Allah. ¿No? Igualmente, un pilar de creencia en Allah es la creencia en sus nombres y atributos de Allah, que son perfectos y completos. Quien falla de creer en eso, pues no cumple con este pilar y no es creyente. Y no es creyente en Allah. Dice el Sheikh aquí, ¿cómo puede alguien que niega incluso uno de sus nombres, cómo puede ser creyente en Allah? Negar incluso uno, dice el Sheikh, de sus nombres o atributos, es incredulidad en él. Consideran la evidencia de esto en las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala cuando él habla de los incrédulos, dice el Sheikh. An el kufar. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ¿No? Que el Sheikh dice, si miran nomás lo que Allah dice de los kufar, está diciendo lo que los kufar creen o hacen. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, y ellos no creen en el misericordioso, Ar-Rahman. Di, Él es mi Señor. No hay deidad excepto Él. En Él me he confiado y ante Él es mi arrepentimiento. ¿No? Y esta ayah se trata porque los mushrikín, los politeístas de Mecca, de los Quraysh, en ese tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, no conocían el nombre Ar-Rahman. No conocían el nombre Ar-Rahman, el misericordioso. Entonces ellos decían, ¿quién es este Dios Ar-Rahman? Nosotros, no es de nuestros dioses. No creemos en este Dios. No es de los dioses de los árabes. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice, quien no cree en Ar-Rahman, ellos son incrédulos. ¿No? Ellos son incrédulos. ¿No? Entonces, este es un principio. Quien no cree en un nombre o atributo de los atributos y nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, pues entonces no es creyente. No es creyente. ¿No? Y dice el Sheikh, él llamó, Allah subhanahu wa ta'ala llamó incredulidad a su negación de su nombre. Nam subhanahu wa ta'ala, el misericordioso, Ar-Rahman. El Sheikh pregunta y dice aquí, ¿cómo puede alguien que no cree en sus nombres ser creyente en Allah? Ni en sus atributos mencionados en su libro o en la sunna de su mensajero sallallahu alaihi wasallam, ¿cómo puede ser creyente? ¿Cómo esta persona puede ser creyente? No. Y el Sheikh sigue y dice, ركن الثالث من أركان الإيمان بالله, el tercer pilar de los pilares de imán en Allah, ¿no? Es el imanu bi wahdaniyat Allah fi uluhiyya. Este es el tercer pilar que el Sheikh menciona, el pilar de uluhiyya, ¿no? Su unicidad en su divinidad, ¿no? Y el Sheikh aquí menciona y dice, así como Allah ha mencionado varias ayat sobre esto, así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona y dice, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, y no fueron ordenados con nada excepto adorarlo a Él sinceramente en adoración solo y único. ¿No? Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dijo, "U'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a", adoren a Allah y no hagan shirk con Allah, no asocien nada con Él en adoración.
Allah subhanahu wa ta'ala igual dijo, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ نَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Y por cierto, enviamos a cada nación un mensajero diciendo, adoren a Allah y aléjense de los taghut. Taghut, si se recuerdan, es todo lo que es adorado en vez de Allah. Aléjense del shirk, shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo también, dice el Sheikh, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Y Allah ha decretado, o tu Señor ha decretado, de que no adoren a nada excepto Él. ¿No? Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala nos informó, dice el Sheikh, sobre la lengua de Ibrahim, el profeta y mensajero de Allah, Ibrahim alayhi salatu wasalam, إِنَّنِي بُرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَتَرَنِي. ¿No? Que el profeta Ibrahim alayhi salatu wasalam, él dijo, Allah nos informa que él dijo, por cierto, yo estoy libre, inocente de todo de lo que ustedes adoran, excepto aquel que me ha criado. ¿No? Y todas estas ayat, con este significado, dice el Sheikh, hay muchas. Entonces, el imán بوحدانية الله في ألوهية, يعني el imán en Allah subhanahu wa ta'ala, en la divinidad de Allah subhanahu wa ta'ala, con uluhiyya, que sabemos que uluhiyya se ha mencionado que es el tawhid al-ibada, yani que es o que se dice yani el monoteísmo de adoración o de divinidad, de que no hay nada digno de adoración excepto Allah subhanahu wa ta'ala. No. El Sheikh dice, la creencia en la unicidad de Allah, en su divinidad, se logra creyendo que Él es el único verdaderamente digno de adoración. Él solo es el único que tiene el derecho de ser adorado, que no hay otro digno de adoración aparte de Él, y dedicando la religión solo a Él, y escogiéndolo para adoración solamente a Él, que el siervo escoja a su Señor con humildad, yani sumisión, reverencia, postración, sacrificio, inclinación, votos y otros actos de adoración. Todo, dirigir cada acto de adoración que se dirige solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el significado de la ilaha illallah, que no hay nada digno de adoración excepto Allah, que nadie merece o tiene el derecho de adoración excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo que dice el Sheikh, por lo que no se debe suplicar a nadie más que a Allah, buscar ayuda de nadie más que Allah, confiar en nadie más que en Allah, sacrificar a nadie más que a Allah o para Allah subhanahu wa ta'ala, hacer votos a nadie más que Allah subhanahu wa ta'ala, y levantar las manos en súplica a nadie excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, quien levanta las manos y grita, ayuda, oh mensajero de Allah, o ayuda, oh fulano. No, quien hace estas súplicas, levanta las manos suplicando en esta manera, no ha comprendido el verdadero significado de la fe en Allah, del imán en Allah subhanahu wa ta'ala, ni ha comprendido el verdadero significado de los mensajeros de Allah, o la creencia y lo que han predicado, lo que predicaron los mensajeros de Allah alayhim salatu wassalam, y lo que ellos pidieron, ¿no? El Sheikh menciona aquí, así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ¿No? Que Allah subhanahu wa ta'ala menciona y dijo, di, en verdad, mi oración, mi sacrificio, mi vida y mi muerte son para Allah subhanahu wa ta'ala, el Señor del universo. ¿No? No tiene socio y esto y con esto fui ordenado y yo soy el primero de los musulmanes. No, yo soy el primero que se somete, los primeros de los musulmanes. No. Con este monoteísmo, dice el Sheikh, él ordenó, el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó con esto. El profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó con este tawhid, el monoteísmo. Dedicó su vida completamente a instar a este tawhid y a esta sinceridad, el ikhlas. Enseñar esto y practicar esto y exigir esto de la gente. Llamar la gente a esto, el tawhid wal ikhlas. ¿No? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en el hadith: إذا سألت فاسأل لله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم, que el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico dice: si pides, pídele a Allah. Si buscas ayuda, pídele ayuda a Allah. Recuerda que si toda la nación se une para beneficiarte, no pudiera beneficiarte excepto con algo que Allah ya ha decretado para ti, ya escribió para ti. Y si se une para hacerte daño, no podrían hacerte daño excepto con algo que Allah subhanahu wa ta'ala ya ha escrito para ti. Se han levantado las plumas y las páginas se han secado. Subhanallah. Es el hadith sahih del profeta sallallahu alaihi wasallam. Naam, el Sheikh sigue con esto y dice: فهذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى وهو يقوم على هذه الأركان الثلاثة. Esto es la creencia o el imán, la fe en Allah, que es el primer pilar de los pilares de al-imán. Al-imánu billah, imán en Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es imán en Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice, se establece esto con tres pilares. Yani, ودين الإسلام سمي توحيدا, y el din del Islam lo ha nombrado tawhid. Y eso es porque dice: لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. Yani que el Islam se llama tawhid porque está basado sobre la creencia en la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, en rububiyya, yani su señorío, en sus nombres y atributos, y la divinidad o la creencia en la divinidad y adoración que es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ إِلَّا مَنْ آمِنَ بِهَا. Y no, el siervo no puede ser creyente en Allah excepto que cree en esto. وَحَقَّقَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ. Y cumple con el significado de esto en sus creencia, dicho y acción. وَمَا اقْتَضَتْهُ مِنْ تَوْحِيدٍ وَإِخْلَاصٍ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Y que él sigue, o que cumple y sigue
de tawhid y de ikhlas para Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Y esto es el primer pilar de los pilares de al-iman, que es al-imanu billah, el iman o fe en Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay libros completos de tomos de Juan sobre solamente este pilar, al-imanu billah. ¿No? Entonces es un asunto grande. Es un asunto grande, ya Juan, barakallahu fikum. No. Seguimos con lo que el Sheikh dice, el segundo pilar de los pilares de fe, los pilares de imán. Yani dice, al-aslu thani min usulul iman, yani el segundo pilar o principio de los pilares o principios del imán, al-imanu bil malaika, fe en los ángeles o creencia en los ángeles. Naam. Y esto vemos en Juan barakallahu fikum, ya estando en el segundo pilar, como mencionamos que el primer pilar de los pilares del imán es el más importante, porque si el siervo no cumple con el primer pilar, los demás pilares no tienen valor. No importa que la persona cree en los ángeles y los mensajeros y los libros y el día del juicio y el decreto y todo eso, si no cree completamente y correctamente en el primer pilar, al-imanu billah. Al-imanu billah. Hay gente que se llama a sí misma musulmán, pero no cree correctamente en Allah subhanahu wa ta'ala. Hace shirk y hace kufr en su adoración, en su creencia y en sus dichos. ¿No? Hace politeísmo, adoran santos, así como los sufis y los shia adoran a sus sheikhs o a sus imams, los hacen santos, les dan atributos que solo son atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Así que estas personas no han cumplido con el primer pilar en al-imanu billah correctamente. Entonces, no importa que la persona cree que hay un día del juicio y cree que hay un decreto de Allah y cree que hay mensajeros y ángeles y libros revelados. Los sufis y los shia creen en estos asuntos. Los Jahmiya creen en estos asuntos. ¿No? Los Ahmadiyya creen en estos asuntos. ¿No? Pero no creen correctamente en el primer pilar, al-imanu billah. ¿No? Entonces hay que darle mucha atención en aprender la aqida, ¿no?, de Ahl Sunnah wal Jama'a en este asunto, al-imanu billah, que es el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala. No. El segundo principio de la fe o del imán, creencia en los ángeles, dice el Sheikh, y los ángeles son una creación de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, una hueste de sus huestes que no desobedecen a Allah subhanahu wa ta'ala en lo que Él les ordena. Hacen todo lo que se les ordena. Nadie conoce su número excepto aquel que los creó, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Él solo y único lo sabe. ¿No? Dice el Sheikh, lo que se nos exige en el este capítulo sobre la creencia en los ángeles, es creer en los ángeles en términos generales, cuando son generales, y en detalle cuando son detallados, ya sea en nombres, números, descripciones o funciones, o sus sus funciones, lo que son el cargo de ellos, ¿no? Y el Sheikh va a explicar más sobre esto. Dice, por ejemplo, en cuanto a los nombres de los ángeles,
Solo algunos se mencionan en la Sharia, en los textos islámicos, es decir, en el Corán y la Sunna. Solo algunos de los ángeles se mencionan sus nombres, o se menciona sus nombres, ¿no?, en el Corán y en la Sunna. Como por ejemplo Jibril, o Mikael, o Israfil, o Malik, o Munkar y Nakir. Esos son unos pocos nombres que se han mencionado en el Corán y la Sunna. Jibril, Mikael, Israfil, Malik, Munkar, Nakir. Estos son unos nombres. Creemos en estos nombres detallados que aparecen en el Corán o en la Sunna, tal como se mencionan, ¿no?, dice el Sheikh. En cuanto a los nombres que no se mencionan en detalle, creemos en ellos en general. Creemos que hay ángeles, y un gran número y cantidad de ángeles. Creemos que Allah tiene ángeles y que estos tienen nombres que solo Allah conoce. De igual manera, dice el Sheikh, creemos en los nombres que abarcan a todos los ángeles como un grupo. Por ejemplo, el nombre Los Ángeles, o como Allah subhanahu wa ta'ala los menciona también, los nobles y justos mensajeros de Allah, o los escribas, ¿no? Creemos en esto, como los títulos, ¿no? Creemos en la descripción o el título de como el ángel de la muerte, Malek el-Maut, ¿no? Creemos en todo lo que se ha mencionado detalladamente sobre los ángeles en relación a sus nombres. Creemos en todo eso, ¿no? Estoy viendo el tiempo de Juan, porque se va a entrar. Voy a nomás terminar esta última oración aquí. En cuanto a las descripciones, dice el Sheikh, de los ángeles, la descripción o las descripciones, creemos en detalle y en lo que los textos han mencionado sobre estas descripciones. Y en general creemos en lo que no se ha mencionado sobre sus descripciones. Entonces, no es permitido, Juan Barakallahu Fikum, no podemos entrar en detalles para los que no hay evidencia del Corán y la Sunna. No podemos mencionar que el ángel es así o así, o hacer una imagen del ángel, o darles un color, o un detalle de una descripción sin evidencia del Corán y la Sunna. Y vemos que los kufar, ya sea los judíos o los cristianos o las otras religiones que creen en ángeles, que les dan formas y les dan imágenes y caras y cuerpos y no sabemos, les dan alas y les dan, no sabemos cómo es la forma del ángel. Sabemos que tienen alas porque Allah lo ha mencionado, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha mencionado cuando dio la descripción de Jibril alayhi salatu wasalam y de los otros ángeles, ¿no? Pero no sabemos cómo son la forma de ellos, la forma original de ellos. No tenemos ese detalle exacto, ¿no?, excepto por lo que viene, por medio de lo que viene en el Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces no está permitido que una persona describe a los ángeles con ninguna descripción, dice el Sheikh, excepto con evidencia, porque son invisibles. Nosotros no podemos ver los ángeles. Los únicos que han visto los ángeles son los profetas y mensajeros, ¿no? Entonces, no es permitido describir algo que no podemos ver. Y nuestro medio para conocer esto es la revelación. Entonces tenemos que aferrarnos a las revelaciones, las dos, el Corán y la Sunna, ¿no? Entonces creemos en lo que se ha mencionado en la revelación sobre estos detalles que se menciona en las revelaciones, y es decir, Corán y Sunna,
y no yani, entramos en lo que no se ha mencionado sobre yani, algo que no tenemos conocimiento. Sobre algo que no tenemos conocimiento, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo, Juan, barakallahu fikum. ¿No? Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَلَا تَقِفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Esta es una aya fuerte que debemos memorizarla, ya Juan. وَلَا تَقِفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. ¿No? Que Allah subhanahu wa ta'ala dice que no y no te pares en lo que no tienes conocimiento. No te pares, es decir, no hagas algo ni hables en lo que no tienes conocimiento. Ciertamente el oído y la vista y el corazón, sobre todos ellos serás interrogado, ¿no? Allah te va a preguntar de lo que dices, de lo que ves, de lo que oyes, lo que crees. Allah te va a preguntar todo eso. Entonces, no busques eso, o ni hables de eso, ni hagas aquello que no tienes el conocimiento. No tienes el conocimiento. Esto es bien importante. Aquí Allah está prohibiendo de hacer acción, ya sea en dicho o acción o creencia, sin el conocimiento. No podemos creer sin conocimiento. No podemos actuar sin conocimiento. Y no podemos hablar sin conocimiento. Allah dice, por cierto, todo esto, Allah te va a preguntar por todo esto. Allah te va a preguntar por qué actuaste sin conocimiento. ¿Por qué hablaste sin conocimiento? ¿Por qué creíste en algo sin conocimiento, sin pruebas, sin evidencias? ¿Por qué? Así que esto es algo peligroso, Juan, barakallahu fikum. Aquí vamos a parar, Juan. Jazakumullah khairan. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. Decidí parar aquí, Juan, porque va a entrar más el Sheikh en los principios, en cómo creer en los ángeles y los otros pilares. Entonces es un poco más largo y lo vamos a guardar para la próxima clase, bi'idhnillahi ta'ala, porque ya pasamos la hora. Y si hay preguntas en que puedo ayudar, Juan, haré lo posible, bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Aquí hay una pregunta sobre burlarse, la burla de un acento de otro país o otro idioma. Burlarse de un acento. Que si esto es un pecado o que si va a recibir un pecado por cada persona de ese país o de ese idioma. Lo que sabemos, Juan barakallahu fikum, es de que no es del carácter noble burlarse de la gente. No es del carácter y comportamiento noble de burlarse de la gente, ni de burlarse de su cultura o de su de sus tradiciones o de su de nada de la persona, porque la persona en cambio va a insultar o burlarse de la suya, ¿no? Entonces
Así como Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prohibido insultar los dioses de los incrédulos, porque en cambio ellos van a insultar a Allah. Entonces, este es un principio que los sabios han mencionado. Yani, la darar o la dirar. La darar o la dirar. Es un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que no se debe dañar ni regresar el daño cuando alguien te daña. O sea, no debemos dañar a la gente. No debemos causar un daño a la gente. Entonces, y esto es un principio. No debemos hacer nada que en cambio va a llegarnos un daño a nosotros. Así que no es permitido burlarse de la gente en general, ya sea del acento o de la cultura o de su vestimenta o de comida o lo que sea. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si no puedes, cuando hablas, si no puedes decir el bien o no puedes hablar del bien, entonces quédate callado. Quédate callado, porque todo, así como en esta aya que mencionamos, en esta aya es muy, inna sama wal basara wal fuad, por cierto, el oído y lo que ves y lo que tienes en tu corazón, todo esto, Allah te va a preguntar por todo esto. Lo que dices, lo que oyes, lo que ves, lo que crees, todo esto, Allah te va a preguntar por todo lo que has dicho, por todo lo que has hecho. Entonces, ¿para qué quieres que Allah te pregunte por qué te estabas burlando de esta gente o de este pueblo o de este asunto? ¿Para qué, Juan? No es del carácter ni el comportamiento noble. Aléjense de todo eso. Wallahu a'lam. Que si es cierto que los jinn pueden dañar o influir a la persona cuando está triste, son suficientes los adhkar, o es necesario perseverar también en qué, en la, no puedo ver esa palabra, Juan, no la veo con mi pantalla, pero sí es cierto que los jinn pueden pero pueden dañar y afectar a la persona de diferentes maneras. Tristeza puede ser una manera, pero estamos hablando de una tristeza extrema, ¿no? Extrema. Los jinn pueden afectar o dañar a la persona con las emociones que la persona tiene en una manera extrema. Cuando la persona se enoja extremadamente, es algo a un extremo, se enoja, una ira fuerte, o cuando está muy triste, a un extremo, ¿no? Estas emociones, o celosa, o celoso, a un extremo, o ¿cómo se dice? Hasta la felicidad, dicen los sabios, si la persona no, en todas estas emociones, no recuerda a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando uno está triste y está recordando a Allah mucho, haciendo los adhkar, subhanallah, subhanallah, astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah. Si la persona está recordando a Allah cuando está triste o cuando algo le ha pasado, inshallah este recuerdo o este dhikr lo guarda de el daño de los shayatín, ¿no? Si es que entiende lo que está diciendo y sabe lo que está diciendo y lo está haciendo con sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Igualmente cuando ya sea que se enoja o está triste o
le da celos o cualquiera de las emociones. Hasta cuando está súper feliz, debe decir MashaAllah, Allahumma barik. Debe decir varias cosas para que el shaitán no puede afectar ni dañar a él o a otros con su emoción, con la emoción. Entonces, la persona siempre debe tener, como el profeta sallallahu alaihi wasallam ha mencionado en el hadith, su lengua húmeda con el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, con el dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Siempre el creyente recuerda a Allah, ya sea en istighfar o en dhikr, subhanallah, wa la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata billah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku, lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Estos adhkar son muy importantes aprender, ya Juan, y las súplicas que hacemos día y noche son muy importantes, Juan, muy importantes para protegernos del mal, ya sea de los shayatín o de los seres humanos, de los shayatín del jinn y los shayatín de los seres humanos, ¿no? Es algo muy importante porque hay bastantes cosas que pasan en la vida y podemos ser afectados o dañados por varias cosas si no siempre estamos en el recuerdo de Allah, dependiendo en Allah, buscando el refugio en Allah, buscando su ayuda, su protección. No, si no estamos bajo de eso siempre, pues puede entrar los jinn o los shayatín a dañarnos. Naam, wallahu ta'ala a'lam. ¿Cuál es la diferencia entre un musulmán y un creyente, el mu'min? ¿Y cómo se puede alcanzar el grado más alto de la fe, el imán? El imán hay diferentes grados, Juan, hay diferentes niveles. No. El imán sube con las buenas acciones, así como es la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a, yazidu bil ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Al imán, qawlu bil lisan, primeramente. El imán es un dicho con la lengua. Wa ittiqadu bil qalb, o fil qalb. Wa al amalu bil jawarih. Que el imán es el dicho con la lengua, la creencia en el corazón y las acciones con los miembros del cuerpo. Eso es el imán. Las tres cosas son imán. Nam, yazidu bitta'a, aumenta con obediencia hacia Allah, wa yanqusu bil ma'siyah, y rebaja o baja, baja el imán con desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si queremos aumentar en imán, tenemos que aumentar en obediencia a Allah, en obras buenas, ya sean primeramente las obras obligatorias y después de eso las obras recomendadas, de la sunnah. Todo esto es una manera de aumentar en imán. Y la persona aumenta en imán con las obras que Allah ama. Allah ama la oración nocturna, Allah ama que leemos Corán, Allah ama que hagamos el salah en su tiempo. Si somos los hombres, pues en las mezquitas a su tiempo. Allah ama que demos caridad, Allah ama que ayunamos, hacemos el siyam. No estamos hablando de Ramadán solamente, estamos afuera de Ramadán, en los días de la sunnah. En los días de la sunnah, o que se ha mencionado en la sunnah, como 3 días en el mes, o en lunes y jueves, o el ayuno del profeta Daud, un día sí, un día no, un día sí, un día no. O sea, todo esto son obras que Allah ama,
y que se ha mencionado la grande virtud de estos actos de adoración. Entonces, esto aumenta el creyente en imán, ¿no? Y lo opuesto, el creyente baja en imán cada vez que abandona estas acciones que Allah ama y cae y hace los pecados y desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y por eso el imán de la persona cada vez baja, porque si no se arrepiente a Allah subhanahu wa ta'ala por sus pecados, ¿no? Entonces la diferencia entre el musulmán y el creyente es, el musulmán es el que ha aceptado el Islam. El musulmán es el que ha aceptado el Islam y cumple con las 5 pilares del Islam. Reza, ayuna Ramadán, da zakat, y si puede hace hajj. O sea, el musulmán es el que cumple con el Islam. Y el mu'min es el que cumple con imán. O sea, de corazón, de dicho y de acción. Y cada vez aumenta en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala para subirse en imán. Ese es el creyente, ese es el mu'min, ¿no? Y el nivel más grande que el mu'min es el muhsin, el que cumple con ihsan, como mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando el ángel Jibril le preguntó: infórmame de ihsan. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: es que adores a Allah como si lo ves. Pero si entiendes que no lo ves, pues Él sí te ve. Él sí te ve, ¿no? Entonces, esto es la perfección de adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Perfeccionar la adoración para Allah subhanahu wa ta'ala, ese es el ihsan. Cuando la persona está tan concentrado en adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en todas sus formas, ¿no? Empezando con lo más importante, que es los actos de adoración del corazón, sinceridad, veracidad, el amor para Allah, el odio, que se ama para Allah y se odia para Allah. O amas a unas cosas o unas personas para Allah y odias unas cosas y unas personas para Allah, ¿no? Así como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien ama para Allah y da para Allah, y quien odia para Allah y detiene para Allah, ha completado su fe, ¿no? Ha completado su fe. Entonces, si quieres alcanzar esos niveles grandes y llegar al ihsan, pues tienes que luchar en obedecer a Allah y cumplir con sus derechos. Cumplir con sus derechos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de ellos. Allahumma amin. La persona extraviada llega al grado de innovador. Eso depende en sus acciones y sus creencias, su creencia y su acción, su dicho y todo. O sea, eso depende. Puede ser que una persona extraviada es un innovador, no, pero no cada persona que es extraviada es innovador. Eso depende de lo que cree, lo que dice y lo que hace. ¿Cuál es su desvío? ¿Qué es su desvío? ¿Qué es exactamente su desvío? Eso vemos. Y el innovador es aquel que ha caído en algo de desvío y se le ha aclarado su error y su fallo con evidencias y pruebas, y ha rechazado las evidencias y pruebas y prefiere elegir su desvío en vez de esas evidencias del Corán y la Sunna. Ese es el innovador. Ese es el innovador. Now,
quien no cree en los ángeles ni en el día del más allá sale del Islam y le puede considerar incrédulo, ni hacer takfir. En general, en principio sí, pero hacer takfir a una persona específica, eso no es para la persona común, no es para la persona que no es sabia, no es para la persona que no es de conocimiento. Ese juicio, proclamar a una persona incrédula después de que es musulmán o musulmana, pues eso es para los sabios, porque hay muchas cosas que detiene el sabio decir que tal persona es incrédula por varias cosas, y entonces se tiene que preguntar preguntas a esa persona y se tiene que aclarar con evidencias a esa persona para ver si esa persona puede ser que lo ha entendido en error, puede ser que no sabe lo que está diciendo, puede haber muchísimas razones por qué esta persona está diciendo algo del desvío o algo de kufr o shirk, ¿no? Entonces se tiene que establecer el juicio con evidencia, se tiene que establecer las evidencias y las pruebas antes de hacer ese juicio, y eso solo es para los sabios y no es para la gente común. No. Allahu a'lam. ¿Qué se le responde a un católico cuando dice que creemos en los mismos ángeles, y musulmanes y católicos, que aunque ellos tengan imagen de los ángeles, en esencia son los mismos? Eso Allahu a'lam. No sabemos en qué creen ellos. Ellos tienen que darnos las pruebas y las descripciones que ellos mencionan, ¿no? El concepto de un ángel puede ser que ¿cómo se dice? Creen en el concepto de un ángel, pero en los detalles ellos tienen un entendimiento erróneo de ello, porque no se basan en revelación, ¿no? Y ellos en su religión hacen muchas innovaciones. Hasta las iglesias pintan imágenes de ángeles, pintan imágenes o hacen imágenes de estatuas, o sea, de ángeles, con descripciones que no nos ha dado la revelación, o los libros de revelación no nos han dado esas descripciones, ¿no? Entonces puede ser que afirman el concepto de ángel, que son mensajeros de Allah. Puede ser que confirman eso en general, pero el error de ellos y el fallo de ellos es que ellos con detalle hablan de los ángeles o tienen descripciones de los ángeles que no tenemos evidencias de eso, ¿no? Entonces puede ser que sí afirman el concepto del ángel en general como un mensajero, una creación que es un mensajero, o son mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala. Puede ser, ya la sabe mejor, pero lo que nos importa a nosotros es, no podemos dar ninguna descripción sin evidencias del Corán y la Sunna, ¿no? Y de verdad ni se importa si hay una descripción en sus libros de ellos, porque no podemos confiar que sus libros, o ya sea de los judíos o de los cristianos o de cualquier otra religión, no podemos confiar que eso es cierto. ¿No? Wallahu ta'ala a'lam. ¿Puede una persona ver a Allah en un sueño? Hay una discusión en esto de los sabios, de los imams de la sunna pasada. Algunos dicen que
puede ser, y otros dicen que no, que solo los profetas y mensajeros pueden ver a Allah en un sueño, y otros han dicho que es posible. Pero este asunto, Allahu Ta'ala alam. No podemos tener ninguna prueba que hemos visto a Allah en un sueño, porque no sabemos cómo se ve a Allah subhanahu wa ta'ala. No sabemos cómo se ve a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces hay que abandonar estos asuntos, porque esto puede desviar la persona. Esto puede desviar la persona, específicamente si esta persona no tiene conocimiento. No sabemos que los sabios andan hablando de esto. Los sabios y la gente más piadosa, más practicante, más devota a la religión y más cercana a Allah subhanahu wa ta'ala, no hablan de estos asuntos, de que ellos han soñado con Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Así que debemos abandonar esto, porque puede ser algo que Shaitán usa para desviarlos. No. Wallahu a'lam. Pregunta, ¿existen jinn buenos? No, existen jinn musulmanes. Existen jinn creyentes. Existen jinn de los sahaba, que son jinn que son calificados como sahaba, que son sahaba porque eran jinn en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, creyeron en él, tomaron de él directamente la religión y murieron teniendo fe en él. Y eso es la definición o es el significado de sahaba, de compañero. ¿Quién es el compañero? El que conoció al profeta sallallahu alaihi wasallam, tomó la religión de él, creyó en él y murió creyendo en él. ¿No? Esta es la definición o es lo que significa sahabi o compañero. Entonces, hay compañeros de los seres humanos y hay compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam de los jinn. De los jinn, porque había un grupo de jinn en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam que aceptaron el Islam. Ellos fueron los sahaba del profeta sallallahu alaihi wasallam de los jinn. Entonces hay jinn que son musulmanes. Hay jinn que son creyentes, mu'minin. ¿No? Y pues ellos también tienen sus diferentes niveles de fe. ¿No? Entonces hay unos que son piadosos, que son sabios, que son ulama, que son predicadores, que son igual que los seres humanos, nomás que ellos son una creación diferente a nosotros. Naam. Allahu Ta'ala alam. Naam, ya Juan, aquí vamos a parar, bi'idhnillahi ta'ala, hasta la próxima clase. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum, وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hasta la próxima clase, Juan. جزاكم الله خيرا.